Muy buen día tengan todos ustedes, auditorio. Mi nombre es Gustavo Arzola Quintana y el día de hoy estamos en una nueva entrevista. Hoy nos acompaña el célebre profesor Julio Tenorio. Déjenme les comento antes de darle la palabra a Julio. A Julio lo conozco por Ricardo Denicia, quien fue quien me inició en este mundo de las clases de natación como profesor. Ricardo me hablaba mucho de Julio, entonces ahora durante esta etapa de la pandemia, pues que empecé este proyecto de entrevistar a distintas personas de natación, recordé a Julio Tenorio, le comenté a Ricardo y pues Ricardo fue el que me hizo el favor de contactarme con Julio. Muy buen día, Julio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy contento, agradecido por esta charla que vamos a tener y poder compartir pues, un poquito de esta bonita experiencia que es la natación y las actividades acuáticas. Encantadísimo, Gustavo. El encantado soy yo, Julio. Oye, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar con esto que refiero de Ricardo. Ricardo me refiere que han trabajado mucho, han trabajado en distintas ocasiones. Cuéntanos un poquito qué es lo que han trabajado tú y Ricardo. Bueno, nuestra relación empieza como nadadores. Cuando fuimos nadadores del Seguro Social, y él pues un gran nadador de pecho, yo un nadador regular de mariposa, pero pues estábamos en el mismo equipo del Seguro Social, no nadábamos las mismas pruebas, con lo cual nunca fuimos rivales de competencia, y posteriormente pues uno va tomando rumbos diferentes y en mi caso personal no fue hasta haberme retirado en 1979 que empiezo a dar clases de natación en la Ciudad de México, en el Club Casablanca. Y los trabajos que he realizado con Ricardo básicamente ha sido pues a través de los talleres, los cursos, las certificaciones que yo imparto, y que en un par de ocasiones pues he estado por allá por Zamora y nos hemos encontrado en otros lados, en otros cursos, donde hemos tenido oportunidad de compartir pues algunas experiencias que te digo que en estos caminos que uno va tomando, pues a veces se presentan buenas oportunidades de salir al extranjero a estudiar o a prepararse. Y ese fue mi caso, ¿no? Tuve la posibilidad de irme a España, donde estuve radicando casi 20 años. Iba por 2 años y pues al final se convirtieron en 20 y me dediqué mucho tiempo a la investigación, a los estudios, a sacar la maestría en alto rendimiento deportivo, a sacar una maestría en psicología del deporte. Y posteriormente, pues con las oportunidades que te da el estar en un país muy desarrollado en las actividades acuáticas, pues también hacer otros diferentes cursos. Hay muchos temas que me llaman mucho la atención, Julio. Me voy a detener en el último que refieres de España. Personalmente, cuando he acudido a la información escrita de psicología del deporte o de natación, la mayor cantidad la encuentro de España. ¿Qué diferencia ves tú en España y México hablando de deporte, específicamente de natación? Abismal. La respuesta es abismal. Hay un abismo tremendo en cuanto a información. Es cierto que toda la documentación, la referencia bibliográfica en habla hispana, la gente que ha escrito mayormente son españoles y después argentinos. Hay una gran carencia en la investigación en México y hay todavía más carencia en la parte de documentar o escribir. Existen 2 o 3 personas en México que hemos escrito, que hemos investigado y que hemos hecho algún libro relacionado al deporte o a la cuestión de natación. Voy a hacer una corrección, no al deporte, porque sí hay mucha documentación en deporte, pero específicamente en natación hay muy poca bibliografía hecha por mexicanos
para mexicanos. Y en ese sentido, creo que las primeras diferencias que hay es que hay una estructura totalmente bien definida a largo plazo en España, donde primeramente tú no puedes dar clase de natación si no haces un proceso formativo de varios módulos que te dan una licencia para poder trabajar. En ese sentido, no cualquiera puede dar clase de natación, no cualquiera puede entrenar un equipo, porque está vinculado este curso, es la licencia que te permite trabajar. Y si tú no tienes esa licencia, tú no puedes dar clase de natación, tú no puedes entrenar un equipo, por más que quieras, está fuera de la legalidad. Quiere decir que a nivel laboral se requieren unos requisitos mínimos para poder estar en el trabajo. Y aquí en México, por eso te digo que abismal. Aquí en México, Gustavo, cualquier persona puede dar clase de natación. Cualquiera. Sepa, no sepa, tenga las capacidades. No hay nada que regule las competencias laborales de un profesor de natación, de un educador acuático, de un entrenador. El 90% de la gente que nos dedicamos a las actividades acuáticas, llámese a nivel terapéutico, llámese a nivel educativo, llámese a nivel de entrenamiento, llámese a nivel de enseñanza, el 90% del profesorado en México no tiene ninguna formación académica que lo avale en ser competente dentro de estas actividades que él está haciendo. Con esto te quiero decir que el empirismo, la forma en como nosotros hemos aprendido a dar clase de natación ha sido de generación a generación. Y esto no ha cambiado en los últimos 60, 70 años. Seguimos enseñando como en 1950, donde ya las cosas han cambiado y han evolucionado tremendamente. Y este modelo tradicional con que se enseña a nadar, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica, se sigue trabajando con una manera muy tradicional, donde no se respetan las etapas evolutivas de los niños, donde se aceleran los procesos biológicos y pedagógicos de los niños, donde vemos una gran deserción de nuestros alumnos a los 16, 17 años, motivado por esta aceleración temprana y la falta de conocimientos pedagógicos y biológicos que tenemos la mayoría de los entrenadores y profesores de natación, y en el cual nos congratulamos que somos grandes entrenadores o grandes profesores porque ya tenemos nadadores de 6 años y menores, de 8 años y menores, de 10 años y menores. Y esta es una gran equivocación, es un gran error pedagógico, porque la metodología del entrenamiento, la teoría del entrenamiento nos dice que deben de pasar entre 10 y 15 años para que un nadador o un atleta logre su máximo rendimiento. Si yo obviamente empiezo a los 6 años a competir, como es algo tan tradicional, tan metido en la ideología, es un paradigma que hay que romper. No le estamos haciendo ningún beneficio a los niños cuando empiezan a competir a tan temprana edad. Esto lo único que hace es pronosticar una salida temprana de estos posibles talentos deportivos que, habiendo empezado a competir con 6 años, luego con 8, con 10, con 12, con 14, con 16, pasados 10 años el promedio en que aguanta un cuerpo, una mente y la parte biológica que ya se desestructuró completamente, pues el niño te dice, no quiero saber más nada de natación. Papá, ahí están tus medallas, porque también hay una proyección muy consciente e inconsciente de los papás, pero creo que eso, la parte de no tener una formación como entrenador, como profesor, te limita a poner los límites a los papás. Por ejemplo, una persona preparada en este ámbito de la educación acuática o del entrenamiento, lo primero que hace es hablar con los papás y decirles, aquí, este es el plan de trabajo es a largo plazo, esta es la forma en cómo vamos a trabajar, estas son las etapas que no vamos a invadir para que el desarrollo sea adecuado, de tal manera que el que quiera entrar en este programa, bienvenido, pero el que no acate este proceso de desarrollo, pues allá hay todas las piscinas de México que hacen más de lo mismo. Y entonces tienes que marcar una diferenciación, pero
hay tanta desinformación que seguimos creyendo que mandar a los niños menores de 8 a competir y nosotros hacer todo un diagnóstico de que ya son talentos deportivos y demás, pues posiblemente sí, pero nosotros nos hemos encargado, toda nuestra sociedad ha influido en que los nadadores no lleguen. Presión de las instituciones, presión por otro lado de los propios profesores, presión de los padres, y se buscan propósitos totalmente innecesarios a las necesidades del educando, porque él tiene que hacer otro tipo de desarrollo. Es un desarrollo formativo que debe durar casi toda la primera infancia y segunda infancia hasta los 11 años. Solo por darte un ejemplo, Gustavo, en Europa no se puede competir antes de los 11 años. La primera competencia es a los 11 años. Está prohibidísimo hacer competencias de 10 años y menores, porque está catalogado como una acción que va a propiciar una gran presión sobre los nadadores, los cuales no están preparados ni emocionalmente, ni cognitivamente, ni físicamente, y eso lo consideran como un abuso, como una parte que no está preparado el organismo de un niño para enfrentar o confrontar situaciones de competencia donde más que disfrutar los niños, lo que están generando es un estrés completamente en este tipo de eventos. Son muchas cosas interesantes las que refieres, Julio. Esto, por ejemplo, de que adelantan procesos, yo ya lo había leído cuando empecé a tomar clases con Ricardo, por ahí, a ser profesor con Ricardo por ahí del 2000, y me sorprendió mucho que hasta la fecha, estamos en el 2020, sigo escuchando quejas de los entrenadores que se preocupan por esta cuestión de que muy temprano están llevando a los chavos a participar desde muy pequeñitos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está pasando? Ni modo que los entrenadores, la comunidad de los entrenadores sepan que esto es incorrecto, ni modo que la federación no se entere. ¿Qué es lo que está pasando entonces para que se siga llevando a cabo esta práctica? Tanto como ni modo, o sea, la federación lo sabe. Lo que pasa es que hay otros intereses. Por ejemplo, en una competencia de niños de 9 y 10 años puede haber hasta 1,500 participantes. Multiplicado por 600 pesos, échale cuentas. Eso le vale un comino a la federación. Esta parte del desarrollo, esta parte del respeto evolutivo de los niños le vale un comino. Nosotros ya hemos logrado que se quitara esta categoría de infantil A y se empezara en infantil B, como en todos los países. Pero bueno, somos muy hechos a hacer cosas fuera de la norma, como esta norma, ¿no?, de hacer campeonato nacional para 9 y 10 años, que ya llevábamos 20 años sin poder realizarlo, o sea que no se debía realizarlo, había ya una cierta concientización de no acelerar estos procesos, y en un par de años a la fecha se volvió con esa categoría. Yo le digo que la federación está viviendo en el mundo al revés, porque la inversión que tenemos que hacer es con los chicos que tienen de 16, 18 años en adelante, que ahí es el alto rendimiento. O sea, hay una equivocación en conceptos completamente en el que nosotros decimos que ya tenemos niños de 12, de 14, 16 años en alto rendimiento. Esas gentes no están en alto rendimiento. Solamente se puede lograr el alto rendimiento cuando una chica o un chico han desarrollado, madurado y crecido lo suficientemente a tope para empezar con el alto rendimiento. Y esto en chicas puede empezar a los 16 años, en los chicos a los 18 años. Y a lo que voy es que en el mundo invertido de la federación y en el mundo invertido de México en la natación, es un área que no estamos atendiendo. Por ejemplo, vemos la final de primera fuerza de los nadadores en un campeonato nacional y la mayoría son menores de 18 años. Porque todos nuestros nadadores de alto rendimiento no están en México, están en los Estados Unidos. Estados Unidos se ha dedicado a hacer nuestro alto rendimiento por muchos años y más ahora.
Quiere decir que, para empezar, si tú me preguntas a la mayoría de los entrenadores, ¿cuántos nadadores mayores de 18 años tienen? Te van a decir así, 1, 2, tengo 3, tengo 5, pero no hay equipos de primera fuerza en México. Los poquitos que entrenan en el alto rendimiento es bajo una estructura que realmente hay entrenadores que lo llevan muy bien y que se han preparado. Está el caso en Querétaro, en San Luis Potosí, en Baja California. Hay estados que sí lo están logrando bajo una estructura metodológica que les permite llevar de forma progresiva hasta el alto rendimiento a los chicos. El alto rendimiento lo vamos a considerar en esta etapa donde, repito, se ha madurado, crecido y desarrollado para tener hombres hechos y derechos. O sea, tú no le puedes dar una carga de alto rendimiento a un chico que todavía no ha madurado biológicamente, cognitivamente, emocionalmente. Y posterior al alto rendimiento viene otra etapa que se llama de máximo rendimiento deportivo, que es ahora y actualmente donde están enclavados la mayoría de los nadadores de élite. Los nadadores de élite son los que están en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Si tú me preguntas cuál es el promedio de edad de la gente que está compitiendo en la élite, en mujeres son 26 años, Gustavo. En mujeres en hombres está entre los 28 años. La parte evolutiva donde una persona logra su máximo rendimiento, por eso se llama máximo rendimiento deportivo, es entre los 25 y los 35 años. En todos los deportes y en todas las actividades de nuestra vida. Es el máximo punto que se logra alrededor de los 30 años, donde agarramos esta cúspide y luego empezamos a descender un poquito. Una etapa involutiva, vamos perdiendo capacidades, pero la máxima puesta a punto evolutivamente estaría entre los 25 y 35 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la natación dejó de ser desde hace muchos años un deporte de niños. Es un deporte de hombres y mujeres hechos y derechos que dedican de 8 a 10 horas para entrenar y por eso están en la elite. Por eso lo que comento es abismal en cuanto a la estructura a largo plazo de nuestros nadadores, en cuanto a la infraestructura que se tiene, que no hablo de infraestructura física de tener albercas, porque México cuenta quizás con el mayor número de albercas del mundo. Sin embargo, no están explotadas. Cuando digo no están explotadas es que la mayoría de las albercas de México trabajan al 8 o 10% de su capacidad instalada. Y solamente el 8 o 10% de la población en México hace la actividad acuática, porque es una actividad de élite. El que tiene plata puede entrar. Ya cada vez vemos más municipios que hacen programas sociales, que hay cuotas más bajas, pero no atiende a la mayoría y no tiene esa accesibilidad para todos. La natación no es para todos, es para unos cuantos. Al que tiene plata, pues puede entrar. Al que no, bueno, pues tiene que ver la manera, a veces hay becas, a veces hay municipios que sí tienen programas sociales, pero en comparación con otros países, por ejemplo, la natación en España es casi gratuita. O sea, te digo casi gratuita porque tú pagas 250 pesos por mes para ir a nadar y además hacer uso de instalaciones y además hacer uso del servicio médico, o sea, todo es municipal. En Europa todo está bajo un régimen que es el socialdemócrata y eso permite que los impuestos que yo erogaba, que eran del 32% de mi sueldo, me permitía que mis hijos nunca pagaran durante su escolaridad, que pagaran una cuota simbólica de 250 pesos para hacer actividad todos los días que quisieran durante el mes, donde los servicios médicos no me cuestan, donde los impuestos realmente tienen un valor de ser. Y entonces eso se canaliza en educación, en deporte, en infraestructura, en salud, en sanidad. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Desde la estructura socialdemócrata que rigen los países y que te permite realmente que el recurso llegue
al desarrollo de estas competencias, ¿no? A mí, en el año de 1997, que me voy a España, me toca toda esta revolución y el Comité Olímpico Español y el Ministerio de Deportes deciden hacer inversión en educación, no en el alto rendimiento. Y como consecuencia, pues ya para el año 2000, todos sabemos de los resultados de España en deportes de conjunto, que antes de eso, hasta 1992, antes de la Olimpiada de Barcelona, México estaba por arriba en medallero, en desarrollo, que era relativamente mediano, pero de 1992 a la fecha, el desarrollo del deporte en España ha sido brutal. Y ahora, pues empieza a abarcar ya los deportes individuales, pero su primer salto de resultados en cuanto a esta infraestructura y este rediseño de inversión en educación, pues empieza a dar en el año 2000 y en el deporte de conjunto, y cada vez vemos pues ya que el éxito del deporte individual se va dando. Julio, otro tema que me llama la atención es el referente a la escritura de la natación en específico en nuestro país. Mencionaste 2 personas que han escrito información. A mí me llama mucho la atención esto porque, en primer lugar, las investigaciones, porque efectivamente, si no hay investigaciones, no se avanza. Entonces, luego está la escritura de lo que se está haciendo. ¿Por qué crees tú que en México no está desarrollada la investigación en el terreno específicamente de la natación? ¿Y por qué no hay suficiente información escrita de mexicanos para mexicanos? Me refiero otra vez a la educación, o sea, la preparación que te da quizás hacer una maestría donde tienes que hacer investigaciones, donde tienes que escribir, te permite abrir un panorama, ¿no? de desarrollo, de realmente ser analítico, crítico en cuanto a lo que pasa en tu país y poder hacer algunas implementaciones. Las personas que han hecho libros son los 3 maestros. Uno es Laura, se me fue, Laura Rocha, que escribió un libro sobre vejez y movimiento y natación de adultos. Ella es maestra de educación física y tiene la especialidad de una maestría en gerontología. Armando Sánchez no ha escrito libros, pero ha escrito manuales. Y él tiene una maestría en Alemania. Yo tengo 3 libros publicados y editados que hablan, uno, de todo lo que es las pruebas que se realizan a las personas de tercera edad para la actividad física. Ese lo escribí en España junto con Laura Rocha, yo desde España y ella en México. Ese fue el primer documento que hicimos. Bueno, ya había participado en otras publicaciones de carácter experimental y de carácter científico con la Federación Española de Natación. Y este año saqué 2 libros, uno que se llama Natación en edad preescolar y el otro se llama Natación en edad escolar. Y abarca todos los procesos evolutivos, desde que el chico tiene 3 años hasta que tiene 14 años, pasando por todas sus etapas y sus esferas de desarrollo, desde que está en preescolar, lo que debe hacer y lo que no debe hacer en todas sus esferas de desarrollo, y a la vez también la parte primaria, ¿no? La parte primaria y la atención a los chicos que están en edad de secundaria, que también los tenemos muy desatendidos. A los adolescentes o los ponemos con los que menos saben nadar porque tenemos esa clasificación de capacidades para nadar y no debería ser así. Y por el otro lado, o lo ponemos junto con niños o son adultos, pero no tenemos programas diseñados específicamente para adolescentes, no solamente
que quieren ir a competir, sino actividades acuáticas que pueden tener otros propósitos recreativos, de esparcimiento, de recreación. Hay muchos otros objetivos que la gente, lo que tú bien comentaste, oye, ya lo sabía esto desde el 2000, de que no hay que entrenar a los chicos, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro, pero tenemos pocas herramientas y pocas habilidades que conocemos como para implementar otros problemas. Creemos que la natación es la panacea y resuelve todos los problemas. Tienes problema de espalda, vete a nadar. Tienes problema de depresión, vete a nadar. Pero el concepto que tú tienes de natación, quizás no es en tu caso, pero el 90% de nosotros consideramos la natación como el aprendizaje de los 4 estilos de nado. Y entre más temprano lo aprendas, mejor. Y eso es una gran equivocación. Para el auditorio, cuando nos pusimos en contacto con Julio, él me refería que él trabaja esta cuestión de la terapia. Y ahorita mencionó un poquito, habló un poquito de la terapia en la natación. Háblanos un poquito de esto, Julio. ¿Qué es lo que haces tú de terapia y de natación? Bueno, yo vendo natación porque es el concepto que más se usa en México y en Latinoamérica y quizás en todo el mundo, pero al final de cuentas no hago natación. Por ejemplo, lo que yo hago es natación de bebés y matronatación, que tiene un enfoque totalmente terapéutico. Ya no es aprender a nadar a edad temprana. Eso también hay que romper ese paradigma. Los niños de 0 a 36 meses no van a aprender a nadar. Van a desarrollar todo su sistema nervioso, todas sus capacidades motrices, cognitivas, de lenguaje, de autonomía personal. Tiene que desarrollar más cosas que el simple hecho de aprender a nadar. Y esta parte ya no está considerada como para un profesor, sino como para un terapeuta ocupacional, para un terapeuta que esté trabajando la estimulación temprana. De hecho, la estimulación temprana pues está dentro del área terapéutica como una herramienta que tienen los fisioterapeutas, los psicomotristas, los kinesiólogos, los educadores físicos, que en esta área sí pueden trabajar esta parte del desarrollo. A un niño en estas etapas, en la primera infancia, es mucho más de beneficio para su desarrollo el que haga habilidades motrices en vez de que estemos enseñándole constantemente la patadita de crawl. Sí es motricidad, pero la patadita de crawl tiene una etapa para enseñarse y no, el objetivo principal no es que aprendan a nadar, es que desarrollen sus habilidades motrices, saltos, giros, lanzamientos, equilibrio, trepar, reptar, lanzar, atrapar, rodar, girar. Todo este tipo de habilidades motrices van a definir posteriormente las capacidades coordinativas, la precisión, el acoplamiento, la velocidad de reacción, la corporalidad, el espacio temporal, la percepción de mi cuerpo. Y si no se tienen estos fundamentos motrices coordinativos, la técnica es deficiente. En la investigación de metodología y teoría del entrenamiento llamamos analfabetismo motor. Y es todos aquellos niños o todos aquellos adultos que no son capaces ni siquiera de dar una marometa, no tienen la capacidad de atrapar. Cuando le estoy enseñando el estilo de crawl, no tienen la capacidad de girar los hombros porque no conocen el trabajo longitudinal de los giros. Nos cuesta mucho trabajo que den la vuelta de maroma, de campana. Nos cuesta mucho trabajo que hagan bien los apoyos porque no tienen trabajos del patrón cruzado. Nos cuesta mucho trabajo que mantengan su posición corporal porque no tienen un dominio del medio y el dominio corporal en el agua. Y estas deficiencias motrices y coordinativas generan una gran problemática para la enseñanza de la técnica. La enseñanza de la técnica se basa en estas habilidades cognitivas
de desarrollo motor, de desarrollo socioafectivo, pero yo tengo que hacer estas habilidades motrices, pasarlas a las coordinativas y de las coordinativas a las condicionales. Entonces ahí ya, cuando tengo bien la técnica, empiezo a desarrollar lo que son las condicionales, la fuerza, la resistencia, la velocidad, el sistema anaeróbico, el sistema aeróbico. Hay una serie de complementos, de elementos fisiológicos que tienen que ir secuenciados. Y nosotros nos saltamos todas las trancas para llegar solamente a estar insistiendo en la técnica sin atender o desestimamos la parte motora y la parte coordinativa. Entonces no se puede tener buena técnica. Por más que quieras estar insistiendo en la técnica, se llama efecto residual. En vez de que estés aumentando tú la mejora de la técnica, lo estás empeorando porque no tienes bagaje motor y es imposible. ¿Quién tiene ese conocimiento? Muy pocos. Lo tengo que decir. En esto que me estás refiriendo, me puse a pensar irremediablemente en esta cuestión social. Recordé una amiga que tiene 40 años, le costó mucho trabajo aprender a nadar. Todo lo que mencionaste que no podía hacer, esta persona lo podía hacer. Y yo recuerdo mucho que ella me decía que ella, siendo de rancho, como niña, no podía hacer muchas cosas. Esto que estás diciendo tú, ¿se refleja más en mujeres? Bueno, culturalmente han estado más limitadas en que no hagas esto, esto es de niños, tú no juegues fútbol, tú no te subas al árbol. A nivel cultural ha afectado muchísimo. Sin embargo, no afecta por la condición de ser mujer, afecta por la condición social de las limitantes sociales que ha habido y que a la niña no se le toca. La hemos hecho indefensa, la hemos hecho inútil en muchos aspectos a las mujeres. Y en el área motriz, si bien es cierto que muchas chicas han sido limitadas por las creencias que tenemos, los países se forman por sus creencias, por su cultura y por su historia. Y a veces es lo primero que hay que atacar, la parte de su cultura, de su historia, de cómo ha sido su educación. La educación que hemos recibido ha sido una educación muy impuesta, de poco desarrollo y descubrimiento, donde trasladamos a un niño o etiquetamos a un niño que es obediente, bien portado, a ese que en preescolar está calladito, no se mueve, no salta, no hace ruido, no habla, no grita. Y eso es totalmente antinatural. El niño de preescolar, el niño de escolar tiene que saltar, tiene que gritar, tiene que empujarse entre ellos mismos para autorregularse sus fuerzas, para resolver sus propios problemas, para que le permita también, maestra, yo no entendí, no tengo claro esto, maestra, ¿qué le parece si hacemos mejor esto y yo creo que podemos hacer mejor lo otro? No les damos libertad de descubrimiento, ya les decimos lo que tienen que hacer. Pero los niños por naturaleza están descubriendo a nivel de la neurociencia, el cerebro está siempre de forma preoperativa al aprendizaje. Y los adultos en México, desgraciadamente, nos hemos dedicado a limitar su conocimiento, a limitar sus posibilidades de exploración y de descubrimiento, y eso les va a sesgar el conocimiento. No tienen las mismas habilidades que otras escuelas abiertas, una escuela Montessori, una escuela Vygotsky, de andamiajes, donde un aprendizaje me lleva a otro. Hay muchas limitantes educativas que van a limitar también el desarrollo en general, ¿eh? No estoy hablando del deporte, oportunidades laborales. Las ingenieras o los ingenieros solamente son chicos, pues no es cierto. Los deportistas son mayoritariamente hombres, pues no es cierto. La condición humana no debería de ser tan discriminatoria y deberíamos de hacer un trabajo por la igualdad y la equidad, que también se debe inculcar en esta etapa preescolar, y esa desestimamos. Tú le dices a un profe de natación, oye, tienes que trabajar sobre las áreas del desarrollo de la igualdad. Te va a mandar a tomar por saco, te va a decir, ¿y eso para qué me sirve si yo le estoy enseñando a nadar? Pues esta es la manera integral. Yo eso me dedico a la natación educativa.
Y dentro de la natación educativa, que es más la formativa, lo último que yo hago, pasando por la etapa escolar, el entrenamiento, llego a la parte terapéutica. Y en la parte terapéutica, pues también tenemos muy falsas creencias de que la natación te va a curar todo. Pero la natación, por ejemplo, para problemas de espalda es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque mandamos a nadar siempre de crawl, y si yo tengo un problema de hernias cervicales, cada vez que yo hago la ascensión de la cabeza y la giro, estoy provocando muchísimo más la lesión que puedo tener a nivel cervical y a nivel lumbar. Sobre las lumbares, cuando yo estoy haciendo la ascensión de la cabeza, lo que estoy haciendo es una posición hiperlordótica, que la posición hiperlordótica, entre más aumenta esta deformación cóncava, lo que está haciendo es oprimir más esta hernia o los nervios que pueden estar involucrados e invade esta zona y irradia todo esto con dolor. Pero hay una gran diferencia. En natación y embarazo, no es que estés embarazada y nadar lo mismo, no. Hay ejercicios para natación y embarazo. Hay que tener cuidado en la pulsación por la preeclampsia, una serie de cuestiones que tienes que tomar en cuenta. Caminar, descompresionar la columna vertebral. Hay natación de bebés con un aspecto terapéutico que no es para que aprendan a nadar, sino más bien para que desarrollen y estimulen los reflejos primarios, los primeros reflejos arcaicos, los primeros motrices rudimentarios. En los preescolares, lo más importante no es aprender a nadar, es que ellos tengan el desarrollo de habilidades motrices que ya mencionamos, saltos, giros, lanzamientos, y se desplacen en el medio acuático con un gran dominio del dominio acuático que les va a permitir no salvar su vida, porque no es la responsabilidad de los niños salvar su vida, es de los papás. Y la natación la vemos como un seguro de vida. Y la natación no es un seguro de vida. En ningún caso es un seguro de vida. La natación nos sirve para reducir o minimizar los riesgos de ahogamiento. Pero quien te venda que la natación es un seguro de vida se está metiendo en un problema legal y civil. Pasamos entonces a la parte terapéutica, donde hay 1000 cosas que hacer: natación y embarazo, natación en poblaciones especiales, natación y discapacidad, terapia acuática con técnicas de Halliwig para niños que tienen trastornos o tienen alguna deficiencia en el aprendizaje o tienen pavor al miedo. Se aplica este método Halliwig. ¿Qué es eso? Barragás para hacer el trabajo de la recuperación neuromuscular, o si tienes una paraplegia, hemiplegia, el trabajo que se hace del equilibrio, el trabajo que se hace del patrón cruzado con el barragás. Watsu, que es una terapia de relajación que descomprime toda la espalda, ayuda a la flexión de las fascias. Pilates postural para el trabajo de la recuperación de la marcha. Hay 1000 cosas que se salen del entorno de natación. Natación es solamente una cosa así minúscula de las actividades acuáticas. Hay 1000 cosas que se hacen en el agua y que, como no tenemos referencia, seguimos utilizando la misma pomada para todo. Natación para rehabilitar, y los ponemos a nadar los estilos. Natación para embarazo, les ponemos los 4 estilos. Natación y tercera edad, le ponemos los 4 estilos. Natación de bebés, los 4 estilos. Natación de jóvenes, los 4 estilos. No salimos de lo mismo. No hemos evolucionado. Estamos en un proceso de estancamiento, pero que también genera involución. Cuando te estancas también vas generando involución. Y ahí es donde intervenimos desde la parte privada, porque si nos esperamos a que la federación o alguna institución tome cartas en el asunto, nos van a dar las uvas, y eso no puede ser. Hay que hacer algo de a poquito, de a poquito. Actualmente nosotros tenemos 600 educadores acuáticos ya certificados, porque aparte la certificación que ofrecemos es académica universitaria. Quiere decir que no te voy a dar un título de un cursito. Es todo un proceso que tienes que hacer, todos estos módulos,
y después de que apruebes, no te voy a entregar tu certificado. Me tienes que entregar tus prácticas, yo evaluarlas, y cuando las hayas evaluada, empezamos el trámite de la certificación. ¿Quieres que lo avale una universidad? Sí, tenemos nuestro REBOE con la Universidad de Ciencias del Deporte de Chiapas. Ella, al haber pasado las 100 horas de esta certificación como título propio, tiene la capacidad de darte un título formativo como educador acuático. El educador acuático debe de saber de todos los procesos educativos desde que nace el bebé hasta que están en tercera edad y mueren. Eso es lo que nosotros ofrecemos y es precisamente para allá iba mi siguiente cuestionamiento, Julio. Los cursos que tú impartes, ¿de qué son estos cursos? Ya nos mencionaste un poquito. Háblanos un poquito más de esto. Bueno, lo que yo imparto son cursos, talleres, seminarios, congresos y nuestra joya de la corona, por así decirlo, son las certificaciones. Tenemos 3 certificaciones. Bueno, los cursos y talleres pues van variando en natación evolutiva, en natación y salud, en natación y embarazo, en natación y reflejos primarios. Hay muchos temas, ¿no?, que damos en los cursos y talleres, como curso y taller, que es totalmente diferente a una certificación. Una certificación debe de contener todo un esquema académico, una currícula escolarizada y que te la vale una institución de educación superior. En este caso, lo hacemos con la Universidad de Ciencias del Deporte de Chiapas, pero tiene que tener un registro de validación de estudios, porque si no yo voy a cualquier cursito que se dan muchísimos en México, curso de esto, curso del otro, clínica de acá, clínica de acá, pero nada tiene un valor formativo. Todo podría llamarse como actualización, capacitación. Yo capacito, pero formo. El problema de México es que no tenemos formación. Tenemos, y a veces la capacitación es más de lo mismo. O sin tener que hacer de menos las cosas, pero viendo la efectividad, yo no concibo traer a 20 nadadores o 10 nadadores de Estados Unidos para que me digan cómo le hizo para ser campeón y se tomen la foto para que vean que yo estuve con él, y eso no te hace un buen entrenador ni un buen educador. O sea, dejemos de ser espectadores para convertirnos en verdaderos artífices de nuestra natación. Y seguimos copiando modelos de acá, modelos de acá. Yo todo lo que estoy haciendo, que lo estudié en España, tuve que hacer 2 años una adaptación. Ha sido un proceso muy largo, mucho, de 10 años, para poder yo sacar una certificación y darle este valor académico. Y en esta certificación, te digo, tenemos la de educador acuático con estos 4 módulos. Luego, en enero de 2021, sale la primera generación de certificación en terapeutas acuáticos. Y en julio del 2021 sale la certificación en entrenadores de natación. Son 3 certificaciones que tenemos de momento, y tenemos un proyecto de diplomado en gestión de instalaciones acuáticas y seguridad. Eso es lo que nosotros hacemos a nivel privado. Es un centro de capacitación que se llama NSF Consulting Group. Es un grupo de consultoría atendiendo a NSF de la Asociación Nadar Sin Fronteras, que es donde arranca la Asociación Nadar Sin Fronteras, y de forma legalizada y de forma pues ya escolarizada y de forma legal en México, constitutivamente, pues es una empresa de consultoría y de asesoría a nivel deportivo. Muy bien, Julio, estamos llegando ya al final de la entrevista porque sé que eres una persona ocupada. Entonces, para finalizar, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarte de esta asociación que están organizando los entrenadores de natación y deportes acuáticos, AMDEBNA. ¿Cómo lo ves tú? Tengo muy poca información.
creo que van orientados en hacer más de lo mismo que se ha hecho. No veo un proyecto nuevo. A veces las buenas intenciones no son suficientes. Hace falta una parte científica, académica y sobre todo, si ya hay pruebas de que esto ha funcionado en otros países, ¿para qué investigar lo que ya se ha investigado? ¿Por qué no escoger modelos que han dado resultados, que hay evidencias? Una muestra es esto que yo estoy haciendo y que está dando resultados muy buenos en muchas escuelas de natación y en muchos equipos de natación, pero seguimos desestimando, o sea, no cabe todavía en nuestra percepción como entrenadores de que hay una parte muy importante como educador. Yo te puedo decir estas dos áreas, o sea, yo fui entrenador de la selección nacional 15 años. Y entonces te puedo hablar con autoridad como entrenador de una selección nacional mexicana, con participación en Juegos Panamericanos y en Juegos Mundiales como entrenador. Te puedo hablar de esa experiencia que me permite visualizar ahora que el camino que estamos siguiendo desde hace muchos años, solamente orientado al rendimiento deportivo, no va a dar resultados. Se debe de atacar toda esta parte de la estructura, desde la parte de la estimulación de los niños, del desarrollo motor con los niños, de evitar la competencia prematura con los niños. Yo, la verdad, me he puesto a disposición de la asociación, si en algo puedo colaborar, pero incluso entre nosotros mismos nos desestimamos, ¿no? O nos, no sé, yo he estado muy fuera del ámbito competitivo por convicción y porque no tengo ningún deseo de volver al área competitiva, pero sé que mi aportación sirve para la competencia, sirve para la vida, sirve para no solamente tener nadadores, porque estoy haciendo un trabajo de la iniciación deportiva. Yo ahora asesoro equipos de triatlón, asesoro equipos de natación, he asesorado equipos de clavados, porque el bagaje de esto que yo estoy hablando no se supedita solamente a la natación. Ahí se enclava todo el desarrollo del deporte en todas sus esferas del desarrollo de los críos. Y nadie está atendiendo eso. O atendemos a los bebés y ¡ay, qué bonito! Más por shock que de beneficio. Y creo que nos falta esta información que realmente cree unas bases y unas raíces sólidas de un desarrollo a largo plazo. Ya también te digo que si empezamos ahorita con este proyecto con niños de 3 a 5 años, pues veremos resultados en 20 años. O sea, no es un progreso inmediato, y yo ya lo he pronosticado, en 2 o 3 Olimpiadas no vamos a ver competidores mexicanos entre los 30, 40 mejores. O sea, esto es... Pero seguimos alargando y queremos tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y yo decía Albert Einstein, la cosa más estúpida de la naturaleza humana es intentar tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Hay que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. La sopa está calientita, está para comerse. Lo que pasa es que a veces la gente no quiere comerse la sopa. Muy bien, Julio, hemos llegado al final. Por favor, unas palabras que le quieras dedicar al auditorio. Bueno, yo entiendo que la situación en México también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Socialmente, la profesión que tenemos de natación está muy mal pagada. Te permite tener pocas posibilidades de invertir en tu preparación. Yo sé que la gente ahorita no va a invertir en hacer una licenciatura o algo, pero lo que le digo a la gente es que intente, que intente en la medida de lo posible que la formación y la capacitación que tome siempre investigue. Antes de tomar una capacitación, investigue las fuentes de quién le va a dar la capacitación, por qué le van a dar la capacitación y quién nos va a servir. Necesitamos hacer cosas que tengan una comprobación más educativa y no irnos solamente porque es bonita la natación. Tenemos que dejar la parte romántica de la natación
para meternos de lleno a la investigación, al estudio concienzudo, y realmente creo que por ahí podemos avanzar. Muy bien, Julio. Julio, ahora sí para despedirnos, redes sociales en las que te puedan contactar si están interesados. Sí, por WhatsApp, 465-2983, o por nuestro correo electrónico nsf, que son las iniciales de Nadar Sin Fronteras, .mex@gmail.com. Muy bien, Julio, anotado, registrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Un gustazo, un abrazo. Otro para Ricardo y para toda la gente de por allá. Ya cuando andes por estos rumbos te invitaremos una comida. Excelente, me parece muy bien. Unas carnitas de esas especiales. Ya estás. Julio, muchas gracias. Auditorio, muchas gracias. Estén al pendientes porque estamos buscando más personas a quienes entrevistar. Como se han podido dar cuenta, han sido distintos los temas que tratamos de natación y esta es la intención, que la natación crezca. Julio, muchas gracias. Auditorio, muchas gracias y hasta luego. Ahí está.